Ahora sí que casa llena con Janet Arrizón, Janet con J. Ya voy a decir a la que andaba ausente. La vamos a balconear. La audiencia reclama. Y se le concedió volver. Sí, y se le concedió volver. Se nos concedió a nosotros. La diputada Gabriela Félix. Buen día. Diputada con D, Félix con X. Y la licenciada Lourdes Encina, Lourdes y licenciada con él. Y lo de licenciada ella sabe por qué. Y lo de licenciada ella sabe por qué. No, pero también, el sábado pasado era también senadora. Sí, claro. No me le quites el cargo. No, claro, sí. Sí, aquí nos vamos adaptando. De hecho, la mesa de mujeres empezó desde allá que nos encontramos a Soledad. Sí, claro, no se quiso quedar porque traía ya compromiso, pues, ¿no? Y además debemos decir que el que estemos Janet y yo aquí en esta mesa es por a ella le pregunté a quién me recomendaba. De Soledad. Sí. Durazo, precisamente. ¿Por dónde empezamos? Por la música. A ver, la música, no, sí, imposible empezar por otro lado, tienes razón, diputada. La programación. Pues ya nos estamos poniendo en tono navideño, ¿no? Porque la verdad es que todavía no aflora, así que digas tú mucho el espíritu, pero hay que pues irle poniendo. Para empezar el clima, ¿no? Estaba viendo un tweet del clima ahí, o que vamos a estar como a 30 y tantos del día de Navidad. Le dije a un amigo, oye, ya tiene las chanclas y los shorts listos, porque esta cosa va a estar así. Sí. Pues es Carol of the Bells, que a mí me gusta mucho esa, sobre todo por la música. Sí, la música. Más que la letra. Y ya, pues que es Navidad, entonces, pero es Navidad, pero también está ocurriendo muchas cosas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y luego se bajan apresuradamente a los congresos locales, que ahorita nos va a contar aquí la diputada. Pero particularmente en este momento vamos a hablar sobre la aprobación de las paquetes de reformas a las leyes secundarias que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso y al Senado, relativas a cuestiones de derechos de mujeres, ¿no? Y particularmente lo que tiene que ver con igualdad sustantiva y la reducción de la brecha salarial, y sobre todo la parte de la igualdad sustantiva. Janet con J. Janet, a ver, eso está en proceso. Y bueno, pausa rápida. El próximo sábado, la programación va a ser, ya nos pusimos de acuerdo Lourdes y yo, si me daba permiso, me dijo que sí, la programación va a ser 100% navideña. Sí. Muy bien. La programación de comentarios o musical. No. Muy bien. También, ya para cerrar el año, para más relax. Sí, oye, quiero hacer solo un comentario de Soledad. Yo a Soledad le estoy sinceramente muy agradecida. Es una persona que en mi vida ha marcado de muchas maneras. Pero mi abuelo me decía, de veras, hija, con Soledad. Y duró mucho para poder creer que Soledad había sido. Y después cuando Soledad nos invita a una mesa en Radio Fórmula, pues creo que ha sido como una etapa muy, muy enriquecedora en mi vida y se lo agradezco mucho. Y bueno, hablando de las reformas, hay reformas secundarias a aquella reforma constitucional que se hizo en materia de mujeres, que fue principalmente sobre la igualdad sustantiva, o sea, se incorporan algunos conceptos que venían en otras leyes, se incorporan a la Constitución y se habla de la reducción de la brecha salarial. Correcto. Yo tengo como unos 3 comentarios. Primero, yo creo que es simbólicamente muy importante que sea una iniciativa de la presidenta y que se vote por unanimidad. Eso es muy valioso y no lo podemos como pasar desapercibido porque pudiera no estar pasando, ¿no? A pesar de que tenemos un Congreso paritario. Pero lo que nos deberíamos de cuestionar es cómo vamos a hacer que estas leyes pasen a la cotidianidad de la vida de las mujeres. ¿Cómo aterrizan, pues? Así es. ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados en el derecho que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres de vivir vidas libres de violencia? Entonces, yo creo que no podemos seguir permitiendo la letra muerta, tenemos que abatir la impunidad. Y les quiero dar un dato que no lo tengo concluido, pero estoy muy cercana a eso. Estoy evaluando una vez más la paridad a nivel nacional, que eso fue algo que también pusimos en la Constitución y ni siquiera se cumple con los gabinetes. En los gobiernos. En los gobiernos. En los gobiernos municipales es muy bajo el porcentaje, pero ahora también en los gobiernos estatales. Entonces yo me cuestiono si ya verdaderamente es tiempo de las mujeres. En estos momentos ya debiéramos estar viendo acciones que le dieran contundencia a ese discurso que tanto se pregonó, que con la llegada de una llegábamos todas. Entonces yo creo que es importante ser como autocríticos. Vi unos letreros en el Congreso que la letra A, de que presidenta con A y diputada con A. Sí, pero desde la legislatura pasada hay una iniciativa que presentó la diputada Roselena Trujillo en la que propuso cambiar la Constitución en los criterios de elegibilidad y nunca la aprobaron y creo que hasta la desecharon por caduca. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que pasemos del discurso a las acciones y pues ese es mi comentario. Diputada.
como dije que iba a decir, lo que dijo la Janet. No, tiene razón. De hecho, me tocó ver una historia de Janet hace poquito que decía, no sé si vale la pena estar revisando gabinete por gabinete porque no le daba la paridad de lo que estaba revisando, ¿sí? Y entonces, no sé si este tema de mujeres, por tener una mujer presidenta, se volvió una moda. Y eso sería lo más peligroso, Sí. ¿sabes? Más que un cambio de era, que sea una moda. Y no está bajando, por ejemplo, ahora en el presupuesto, sí, todo el mundo le hizo caso de estar creando secretarías de la mujer, Sonora no fue la excepción, pero en realidad no hay nada relevante en el tema de la Secretaría de la Mujer. Lo único que hicieron fue trasladar un presupuesto tras base de un lado a otro, pero sin ningún plan o acción que permita que esta nueva Secretaría en Sonora vaya a generar el tiempo de las mujeres. Por eso diré lo mismo que dice la Janet, porque coincido plenamente con ella que si no hay mecanismos que bajen a la realidad de las mujeres, pues solamente son buenas intenciones. ¿Qué está faltando? ¿Por qué no se da? O sea, si en el papel ya está, ¿por qué no se materializa en la realidad, en lo cotidiano? ¿Qué es lo que está pasando? Advierto mucho como una preocupación en ese sentido por los dos comentarios que me han hecho. Porque, bueno, adelante. Lourdes. Está en el papel, pero Sí. está muy general. Yo revisé el articulado que se aprobó, que se cambió en el tema específico de la brecha salarial, y lo que se aprueba son generalidades. Se traslada a la Constitución, se traslada a la Ley Federal del Trabajo, a la ley de acceso a las mujeres a una libre vida de violencia y otra serie de leyes, pero de una forma muy genérica. Por ejemplo, dicen, las empresas deberán eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ajá. ¿Cómo? Y deberán hacerse reformas a los sistemas fiscales para garantizar la igualdad entre trabajadores, hombres y mujeres. Bueno, ¿qué sistemas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que las empresas realmente deben hacer a su interior para garantizar que por mismo trabajo un hombre y una mujer ganen lo mismo y que el género no sea un factor que determine ni la carga de trabajo, ni el nivel de sueldo, ni las prestaciones? Eso es lo que falta todavía. Están aprobadas cosas muy generales, pero falta todavía decir cómo, cuándo va a tener eso un costo a las empresas, que a mí es algo que ahorita digamos, es a lo que más yo le pondré atención, porque se han estado probando muchas reformas que de alguna manera están obligando a las empresas a hacer muchos cambios en su interior, y en algunos casos en cuestión presupuestal, y no es que estemos aquí defendiendo a las empresas, pero también hay que ir por pasos, ¿no? Sí, les meten otra dinámica, pues. Les meten mucha presión, y al final de cuentas, quienes pagan por esa presión, porque las empresas no puedan llegar a hacer esos cambios, o no les alcance para hacer esos cambios, pues es que se pueda transformar eso en despidos o en reducciones de plantillas o de horarios, pues. Entonces, está bien lo que se aprobó, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que sentar a las partes involucradas antes de aprobar las cosas para ver cómo va a funcionar eso que se aprueba. Pero parece que la constante es la prisa, ¿no? Como que hay prisa por querer hacer las cosas, Janet. Yo creo que más que una moda es el único diferenciador que tiene la presidenta respecto al presidente anterior. Entonces lo está utilizando el ser mujer. Es su diferenciador discursivo y político, porque además recordemos que ya le dejó un sexenio andado. El presupuesto está gastado de este sexenio. Entonces es muy poco el margen que tiene como para hacer cosas que sean de su agenda propia. Y pues ahí a ver qué ganamos las mujeres de avance, ¿no? Eso no se desagradece. Pero yo creo que de entrada, y por lo que yo mencionaba la paridad, es que no puede el gobierno pedirle a la iniciativa privada lo que no cumple. O sea, se me hace ocioso y me parece políticamente incorrecto que el gobierno se pare y diga, a ver, ¿dónde están las mujeres en la iniciativa privada? Ah, bueno, ¿dónde están las del gobierno? Porque ahí está el 41 constitucional. Y también eso implica una brecha salarial, porque las mujeres no están en la primer nivel de toma de decisiones, y de ahí en cascada, ¿no? Yo creo que no se operativizan las iniciativas. A veces dice mi hijo que los problemas muy difíciles hay que arreglarlos de pedacitos. Y yo no sé por qué esa lógica parece tan ilógica en el gobierno, pero si tenemos la violencia, necesitamos incidir estratégicamente en los puntos nodales que hacen que la violencia se perpetúe, ¿no? Diputada, ahora sí que tú estás ahí. Tú estás en la línea de batalla, tú estás ahí.
¿Qué pasa? Pues no, lo voy a decir desde una visión política, porque las leyes, si bien es cierto, le faltan esos procesos que aclaren el cómo, el por qué y el cuándo. Ajá. Cuando hay voluntad política, se aplican las leyes generales. Pareciera que en los temas de mujeres hay que ser más precisos para poder avanzar en ellos, porque hay otras cosas que son más genéricas y si hay voluntad política avanzan. Pero en el tema de mujeres como que hay que exigir a que estén esos procesos o esos mecanismos, porque si no, no avanza. Yo pienso que no solamente se requeriría el proceso, los mecanismos, sino voluntad política. Lourdes. Indiscutiblemente, y tener la observancia y el acompañamiento de la sociedad civil, en este caso de las agrupaciones de mujeres, porque efectivamente, como dice aquí la diputada, hay que ser muy precisos y hay que ser muy constantes ahí y estar ahí, a un lado de las autoridades que deben trasladar esto a las acciones, porque si no, no se hace, simplemente no se hace. Y ahí se queda o se simula, porque hay muchísima simulación en estos temas todavía. A ver, ¿y logran ustedes percibir, lo alcanzan a ver ese ánimo de esas organizaciones? Voy a poner el ejemplo básico que ustedes trajeron a la mesa, que es el del cambio del instituto a Secretaría de las Mujeres, se llama la Secretaría, no de la Mujer, de Sí, le Secretaría cambiaron, de las Mujeres. Es detectable ese interés por las colectivas que hay, están pendientes. ¿Cómo va esa evolución, Janet? Tú que comentaste el tema de inicio. ¿Cómo está funcionando? ¿Ya es o es muy poco tiempo todavía para ver si la titular ya da muestras de que va a ser diferente a como venía operando el instituto ya ahora como secretaría? Eso lo vamos a ver hasta el ejercicio fiscal siguiente, ¿no? Y hay que ver cómo queda la estructura orgánica del instituto, cómo queda la función. Antes había un consejo consultivo de mujeres que era como un grupo de mujeres de la sociedad civil que acompañaban las decisiones del instituto. Se está creando a nivel nacional una figura como un símil para incluir a la sociedad. Hay que ver cómo baja eso. Yo creo que sí es importante que se eleve de categoría porque la verdad es que no tenía ni voz ni voto en la mesa. Al menos el estar ahí nos va a permitir tener voz y va a tener el mismo nivel jerárquico que el resto de las secretarías. Entonces sí hay cosas positivas. Yo creo que no le podemos exigir todo a la sociedad civil porque al final quienes estamos desde esa trinchera pues ponemos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro esfuerzo de manera voluntaria y recibimos todas las presiones que implica andar de criticonas, ¿no? Entonces, siendo francas, pues, entonces cada una decidirá sus batallas. Mi batalla es la paridad y que otra agarre la violencia y que otra agarre, y así hay muchas en el Estado. Hay mujeres de gran trayectoria. Yo creo que aquí no se les puede pasar por alto porque hay un legado histórico de esas mujeres. Yo creo que el problema está en que necesitamos hacer una masa crítica con las diputadas. Hay una nueva clase política y esa clase política necesita entender que si están ahí es gracias a esas acciones afirmativas que nosotras logramos y que su permanencia depende de nosotras también. Porque a la hora que vienen los fregazos y a la hora que no las quieren postular, somos las feministas quienes estamos ahí para acompañarlas. Entonces yo creo que nos falta masa crítica de diputadas. Gabriela, recuérdanos, por favor, ¿cuántas diputadas tiene el Congreso local? ¿Cuántas mujeres? ¿Y qué tanto se ve este convencimiento en ustedes? Hay 16 mujeres. Uh-huh. No, yo no veo una agenda de género dentro del Congreso, la verdad. No quiero decir que una u otra sea culpable de eso, pero creo que sí está faltando que el ser mujer esté por encima de la agenda de partidos. No juzgaría porque no avanzan o no avanzamos, porque en esta oposición en la que yo me encuentro, yo soy la más libre, por así decirlo. Uh-huh. Pues sí. No sé, no me atrevería a juzgar, pero las demás mujeres están sujetas a un criterio más fuerte partidista y que bueno, será difícil que ellas tomen una decisión de estar por encima de sus partidos para crear una agenda de género. Yo tengo un dato. Sí. Hacíamos más con 4 de masa crítica que con 19. Sí. Y sacamos la paridad y le quitamos la mitad del poder al gobierno, teniendo 4 diputadas convencidas. Comprendo lo que dice Gaby, me parece solidario, me parece ético reconocer que las del poder están limitadas, pero necesitan fajarse donde ya están. Claro. Porque la guerra no la dimos, la batalla no la dimos para que fueran a complacer intereses de hombres.
necesitamos que entiendan su posición histórica y que las necesitamos, pues porque si no, está en riesgo la paridad. Está en riesgo el sistema que habíamos construido durante tantos años. Entonces, si no se suman, nomás que luego no lloren. De hecho, está en riesgo el propio futuro de cada una de las que estamos de ellas ahí. Mismas. De ellas mismas, pues, ¿no? Pero sí, o sea, no hay una agenda de género que esté abrazando de nuevo la segunda legislatura. Sí, porque la anterior paritaria. La anterior también tenía. Sí, tenía 19. Eran 19. Sí, no hay. O sea, les cuesta trabajo decir que el gobierno del estado no es paritario, por ejemplo. Sí. O sea, no sé. Y además cuando lo dicen como si fuera cierto. Uh-huh. Lo presumen y no hay paridad, ¿no? Entonces, ni siquiera eso pueden exigir. Lourdes. Pues también tienen que asumir los gobernadores y los liderazgos de las cámaras locales y de los partidos a nivel estatal el discurso de la presidenta. Porque que se acuerden que ahorita tienen presidenta de la República, que es Claudia Sheinbaum, sí, que ya no es López Obrador, aunque siga teniendo el liderazgo informal, digamos, en lo absoluto, pero así como andan aprobando todo apurados, las iniciativas aterrizándolas en lo local, pues que aterricen también el discurso que ha tenido la presidenta y el espíritu que ha tenido la presidenta de hacer verdaderamente un sexenio de mujeres. No. Gabriela. Y hay, por ejemplo, hay un tema que me parece interesante porque eso sí le impacta a la ciudadanía directamente, porque luego vemos como que las políticas, pues a mí que sí hay muchas, ¿no? Que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ese es un temazo y acaba de llegar por correspondencia, ya que soy Big Brother, ¿no? Del Congreso. Acaba de llegar por correspondencia un escrito del Senado, donde nos invitan a los estados a que se empiece a trabajar en la armonización. Hay que recordar que se aprobó un Código Nacional, es decir, que todos los procesos civiles y familiares van a ser los mismos en el país y va a empezar en funciones en el 2027, queramos o no. ¿Y adivina qué? No sé, yo no. No hay presupuesto para que vaya avanzando. No, necesitaba venir acompañado de un vapeador. Ay, ahí sí, Gabriela, perdóname, pero ay, qué cuestionable el vapeo. Si no iba a haber prisa. Yo respondo por mis actos. Yo claro. pienso que hay que regularse, informarse y ¿cómo se dice? No mandarlo al mercado negro. No ¿Cómo lo digan? El vapeo en cámara me parece y andar mandando cosas a la Constitución que no tienen que ir en la Constitución. Pero volviendo al código, para que no se nos pierda, ojalá y no lo perdamos de vista, esto implica que, oye, y generalmente me preguntan, porque estoy relacionada a esos temas, como es que tengo un hijo con una persona que vive en otro estado y nos conocimos en otro y el domicilio, ¿qué juez? ¿No? Entonces, de esta manera vamos a tener ya más uniforme las sanciones que se dan, la forma en la que se imparte justicia y se supone que vamos a empezar a transitar hacia la justicia digital. Eso es algo bien importante porque ahí está en juego el divorcio, está en juego los alimentos, la custodia de las niñas y los niños. Entonces, ojalá, Gabriela, que yo sé que tú sí lo dirás, pero ojalá que sí este Congreso empiece a trabajar, a lo mejor no en la implementación, pero sí en visualizar qué cambios se van a necesitar, qué presupuesto. De hecho, fue una de las observaciones que hicimos, que dijimos, oye, no viene para iniciar en este tema. No viene para el 2025 para iniciar, no viene en el presupuesto. Tiene que venir en el 2026, esperemos que sí. Lourdes, un comentario final, ya nos estamos yendo. Nos fuimos de paso ahora, no hicimos el corte. No, está bien, pues estaba bueno el tema, además estamos las tres aquí, pues hay que aprovechar. Vamos a pedir una hora completa para esta mesa ya, porque no nos alcanza el tiempo. Se lo hemos dicho a Jesús y no entiende. Ya no nos alcanza el tiempo, efectivamente. O al menos que sea de 8 a 11 el contexto ahora. Pues podría ser. No, nada más eso, que hay que seguir de nuestra parte, como ya lo dijo Janet, cada quien agarra sus batallas, ¿no? Y cada quien observa lo que tiene interés en observar, pero es importante que lo sigamos haciendo porque no se le puede dejar solo y solos a quienes están en el poder, porque si así observando y si así señalando y si así tratando de incidir, siguen haciendo las cosas que están haciendo actualmente. Si les dejamos solos, pues entonces también nosotros ya despidámonos, pues, o sea, no se puede. Gabriela. No, pues a seguir retomando el tema de lo familiar, de los juzgados familiares.
Y a seguir haciendo, ¿cómo te diré? Platicando en otros momentos es traer la idea de conformar la agenda feminista, porque tiene razón aquí Janet, se ha hecho más con menos mujeres que con todas las que estamos ahorita ahí. Y eso es un compromiso o una batalla que me toca a mí seguir impulsando. Sí. Pero ese espacio no lo vamos a ceder. No vayan a pensar que vamos a renunciar a la paridad. Nosotros vamos a seguir desde la sociedad civil empujando porque esos espacios existan, porque se respeten, que se garantice el acceso y las vamos a tratar de convencer y tratar de acompañar y de asesorar, ¿no? Pero creo que es muy importante que las mujeres sepan que esto sí les impacta al final en sus vidas y que es importante. Y por último, pues al menos que no gocen de la impunidad de nuestro silencio también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Desde la sociedad civil y desde aquí. Y desde el contexto. Muy buena frase, Muchas- la impunidad. Muchas gracias, Janet, Gabriela, Gracias. Lourdes con L. Gracias. ¿Dónde las leemos? ¿Dónde las podemos seguir? Bien inactivas en X, pero necesitamos nuestra propia red. No, pero poquito. No, yo ya estoy recogiendo mis chivas. Ya somos dos. Sí, sí. Gabriela. Jefe Félix 02. No, tú sí, tú tienes que informar mucho. Sí. Janet, Pues igual, Janeta Rizón. muchas gracias. Que tengamos